No hay fiesta si no hay una preparación profunda, con celebración de la palabra de Dios, la Biblia en mano, para que sepamos quién fue el patrón Santiago. Ya, ¿Quién fue Santiago? ¿Qué hizo? ¿Y qué significa ser devotos de Santiago? claro. Seguir su ejemplo. Bueno, logramos implantar la novena como preparación en todas las comunidades para la fiesta del patrón Santiago. Y luego, los únicos que no me aceptaron fueron los choferes. No logré que los choferes de Gualaceo hicieran la novena. Me dijeron, padre, ¿qué más quiere usted? Ya traemos las orquestas, pagamos las vísperas, hacemos la carrera de carros. ¿Qué más quiere usted? No joda. Entonces, fíjate tú que, sin embargo, el resto del pueblo pues tiene esta tendencia a alargar las fiestas, Sí. a prolongar la fiesta, ¿no? Porque todavía llevamos dentro esta idea de que a Dios le tenemos que conquistar para que nos bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los redvidentes que tienen la bondad de acompañarnos en este día para tocar un tema más de la fiesta popular. Hoy con el tema del Corpus le hemos invitado a un personaje muy querido por la ciudad de Cuenca y en el país, el doctor Fernando Vega. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, con gusto. Hoy estamos con el gusto de venir a molestarle un rato para conversar sobre un tema que a usted le atañe totalmente, el Corpus. Sí, el Corpus Christi quiere decir en español el cuerpo de Cristo, ¿no? La fiesta del Corpus tiene un origen europeo eh, que es contemporáneo de la Reforma Protestante. Ya. Ya se discutía en la Edad Media, en el Renacimiento, mejor dicho, se discutía pues sobre cómo está Jesús presente en la celebración de la Eucaristía, en el pan consagrado, en la hostia, en el vino, ¿no? Y entonces el teólogo Santo Tomás de Aquino recurrió a una palabra que es filosófica, que se llama transubstanciación, ¿no? Ya. Es decir, la sustancia de pan y vino se transmutaría a la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesús, bajo las apariencias de pan y vino. Es decir, las apariencias es lo que aparece a primera vista, ¿no? Esta mesa ¿qué color es este? Beige, ¿no es cierto? Madera. Pero dentro está la madera. Ya. Es decir, Ya. por lo tanto, esto es lo que vemos, pero ¿qué hay dentro? ¿No? Entonces, de alguna manera, esta explicación filosófica no fue aceptada por los luteranos, por los protestantes. Ya. Y entonces, eso llevó a la Iglesia Católica a una lectura un poco equivocada, diciendo que los protestantes niegan la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Ya. Y entonces, para contrarrestar esa supuesta negación de los protestantes de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, crearon esta devoción especial y se estableció la fiesta del Corpus Christi y se comenzó a hacer la adoración de las especies eucarísticas, especialmente del pan Y del colocado en una custodia, y además se hacían procesiones por las calles, ¿no? Ya. Fue triste porque estas divisiones entre la iglesia cristiana, entre protestantes y católicos, incluso llegó al fanatismo y llegó en las guerras entre protestantismo y cristianismo, porque además se volvió muy político aquello, ¿no? Ya. Y entonces resulta pues que hubieron matanzas.
O sea, fíjese usted qué escándalo tan triste, ¿no? A nombre de la fe, a nombre de una discrepancia filosófica sobre cómo está Jesús en la Eucaristía, incluso pues los protestantes llegaron a profanar iglesias, ¿no es cierto? Templos. Templos, y los católicos llegaron a perseguir y también a fanáticos católicos, incluso a matar también a evangélicos, ¿no? Bien, esta polémica sobre la presencia real de Jesús viene, obviamente, esto ocurre más o menos después del 1557, ya estaba aquí durante 100 años la colonia, todavía no había sido introducida la fiesta del Corpus. ¿A Porque Cuenca se refiere usted? a Cuenca ni América Latina, Ah, porque todavía no había en Europa. Ya, Pues recién en el 557, ya. es decir, porque América fue descubierta en 1492. 1557 es la fundación nuestra. Claro, más o menos en el 1557, a partir de ahí podemos decir que viene a América Latina el tema de la Eucaristía, ¿no? Ah, ya. Ya, esta devoción al Corpus Christi. Ahora bien, aquí en América Latina y en los Andes de manera especial, el Corpus Christi encuentra una respuesta cultural muy importante porque coincide prácticamente las fiestas del Corpus, coincide con el Inti Raymi. La fiesta del sol. La fiesta del sol, junio, ¿no? 21 de junio, la fiesta del sol, donde también se producen las cosechas, ¿no? Entonces se siembra trigo y como el pan está hecho de trigo, piense usted que el trigo ya vino de Europa, pues aquí no existía trigo, ¿no? Entonces se comienza a cultivar trigo, cebada, etcétera, y entonces se unifica, podemos decir, o se difunde la fiesta del Corpus en el marco del Inti Raymi. Y además, fíjese usted que la custodia, con su sol dorado de rayos, pues tiene para la simbología del Inti, del sol, tiene una resonancia muy importante en el mundo andino, ¿no? Entonces podemos decir que la fiesta del Corpus se solapa sobre las fiestas del Inti Raymi y entonces Cuenca pues adopta estas fiestas con mucho piense usted que Cuenca desde su fundación fue poblada por españoles que fueron muy católicos y muy devotos del catolicismo español, digamos, y de romano también, ¿no? Entonces, muy pronto la fiesta del Corpus se instauró en Cuenca de manera muy popular y también muy de la élite. Muy aristocrático. Claro, es decir, todos adoptaron la fiesta, es decir, fue una fiesta que unificó, si quiere usted, a los conquistadores, a los descendientes de los conquistadores, a los criollos, y unificó con la devoción popular del mundo indígena del Inti Raymi, ¿no? Yo he asistido a algunas parroquias rurales. El Corpus tiene es un momento muy importante en el que los campesinos traen sus ofrendas de las cosechas, la comparten con el párroco, etcétera. En cada lugar se han establecido costumbres diferentes, pero ligadas a este hecho de unir la devoción a la Eucaristía con ciertas manifestaciones del Inti Raymi. Una consulta, doctor. Con el tema que usted que hablaba de las élites, en Cuenca a los inicios se dio una marcada relación
entre la autoridad eclesiástica, la autoridad política y la aristocracia, versus el pueblo como tal, entre comillas, pueblo. Yo no diría versus. Ya. No hay una oposición, por lo menos en el tema religioso, Ya. no hay una oposición. Es decir, es obviamente la conquista, la colonia, está montada sobre una estratificación, yo no diría de clases, porque entonces todavía no hay clases, una estratificación entre criollos españoles, conquistadores, y los pueblos conquistados, el mundo indígena. Pero precisamente estos mecanismos de inculturación de la evangelización europea lograron integrar a conquistadores y conquistados en una fiesta religiosa. Ya. Y entonces, evidentemente, aquí en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, quienes eran los capitostes, los priostes principales de la fiesta eran las familias pudientes. Pero ellas mismas, con sus propios recursos, claro, Yeah. pero también en unión con el pueblo. A ver, no sé si me puedo explicar. El pase del niño, Ya. por ejemplo, ¿quién inventó el pase del niño? El padre Cordero. Él es el que hizo O posible le puso el nombre. Pero yo de niño, ¿sabe quiénes organizaban el pase del niño en la casa de mis abuelos? Las criadas de mis abuelos, que pedían permiso a la abuela para llevar a pasar la misa al niñito. Niño. Entonces, por ejemplo, fíjese usted que la fiesta del pase del niño no es un invento de los curas, es una devoción nacida del pueblo sencillo. Porque el niño Dios, pues antes no se le pasaba una misa al niño Dios. ¿A quién se le ocurre pasar al niño Dios la misa? La gente sencilla, los cañaris, el pueblo cañari presente en esos estratos al servicio de las familias descendientes de españolas, fueron los que crearon el pase del niño. Me voy a esto del pase del niño para explicar que no estoy muy metido en la cabeza un poco este conflicto de clases, verdad. No hay conflicto en la celebración del Corpus. Yeah. Hay integración. Evidentemente es una integración desigual, es decir, no es que por la celebración del Corpus ya españoles e indígenas son iguales, no, pero sí confluyen, podemos decir, en la implantación de la fe cristiana en la que están integrados españoles, pero también el pueblo indígena. Cuenca y los templos de Cuenca prácticamente estaban, Cuenca era una sociedad blanca descendiente de los primeros conquistadores. Yeah. Los indígenas no estaban en la ciudad. O sea, los indígenas estaban en Pacha, estaban en Nulti, estaban en todos. Había un pequeño barrio de San Roque donde de alguna manera se producía la relación entre la ciudad española y las comunidades campesinas. Luego, en el Medio Ejido, empezó a partir precisamente de la relación entre señores varones españoles y mujeres al servicio, comenzó el mestizaje. Y entonces, ese mestizaje, que no era legítimo, no era, digamos, vía matrimonial, pues se fue asentando en la zona del Medio Ejido, por ejemplo, ¿no? Los papás de estos mestizos les mandaban a cuidar a sus hijos. Sí. Entonces, las tierras cercanas a Cuenca. Pero la misma fiesta del Corpus era llevada adelante en los orígenes por los priostes blancos, porque no participaban en él. Los indígenas participaban en su propia fiesta del Corpus
en sus parroquias. Ya. Entonces no había esa. Ahora, en la medida en que Cuenca va creciendo, empieza a haber una clase artesanal, pensemos que al comienzo los artesanos son también españoles, son también los pobres de Cuenca, también son blancos o mestizos a lo más, ¿no? Entonces sí, pero es que esta estructura de cómo se posicionan en la iglesia las autoridades, pues fíjese usted que esto se remonta a cuando Constantino fusionó la iglesia con el Estado. Antes de eso, la Eucaristía era una comida familiar en las casas, pero a partir de que participa el rey, el emperador en la Eucaristía, entonces la Eucaristía se convierte en una celebración majestuosa, donde está presidida por el rey, después de su corte, etcétera, etcétera, y el pueblo llano está al final. O sea, esta es una forma de estructurar la celebración, pues a partir de la historia de la iglesia, que nos viene desde Europa, pues no. Entonces, incluso fíjese usted que en algunos lugares, en Oriente también, en las iglesias orientales, incluso hay una reja que separaba a los clérigos del pueblo llano. Es decir, el pueblo llano asistía a la Eucaristía detrás de una verja, ¿no? Las monjitas de claustro lo hacen ahora sí, ¿no? Sí. Entonces, no es fruto de una, podemos decir, de una tensión que es una herencia cultural que se instaura. Ahora, los indígenas estaban muy sometidos a esa estructura, completamente sometidos. Eventualmente habían levantamientos, pero no tenían lugar en torno de la celebración como tal, ¿no? Ya. Hasta que viene la independencia, en donde algunos curas, por ejemplo, pensemos en México, el grito de Dolores fue hecho por un cura, ¿no? El cura Hidalgo. O aquí en Cuenca hay varios curas que estuvieron presentes en la independencia de Cuenca. Es decir, uno de ellos, el padre Matobello, fue uno de ellos. Matobello después. El cura Loyola, famoso Loyola, hay una parroquia que lleva su nombre, ¿no? Javier Loyola, ¿no? Entonces, yo diría que esta contraposición entre el blanco dominante y el indígena sometido se produce sobre todo, no es tan fuerte aquí en Cuenca, sino más bien en el norte, donde existen las mitas, los obrajes, ¿no es cierto?, donde los indígenas prácticamente son propiedad del territorio dominado por los españoles. Si nacen ahí, tienen que trabajar ahí. Y morir. Cuenca era un lugar donde no habían obrajes, donde más bien había indigenado que huía de otros lados a Cuenca, porque aquí podían concertar su servicio de manera más libre, ¿no? Entonces, Cuenca antes de la independencia era la provincia del Ecuador más poblada y más rica del Ecuador, porque las haciendas prosperaron en una especie, no voy a hablar ni mucho menos de cooperativismo, ¿no? Ni mucho menos, pero una relación mucho más cooperativa entre los dueños de las haciendas y los peones de los guasipungos. Ya en Cañar era diferente. En Cañar todavía había patrones muy violentos. Por ejemplo, daban látigo a los indígenas, no se diga, en la provincia de Chimborazo. Hay que esperar recién a 1980 con Monseñor Leonidas Proaño. Ahí Monseñor Proaño realmente se convierte en el obispo con otros obispos latinoamericanos a partir del concilio, donde esta brecha
entre ricos y pobres, no solo entre blancos e indígenas, sino entre ricos y pobres en América Latina, es un pecado, dice el concilio, que clama al cielo. Y entonces, pues los obispos que regresan del concilio, se les abren los ojos, porque hasta ahora han colaborado con la situación con esa brecha de pecado, ¿no? Fíjese usted, cuando el Ecuador se independiza de España, fue la independencia de los criollos. No fue la independencia de los indígenas. Los indígenas no eran ciudadanos. Recién en 1990 se produce el levantamiento indígena y entonces el mundo indígena irrumpe en lo político, ¿no es cierto?, como un nuevo actor político, ¿verdad? Y de ahí vienen todos los derechos de la plurinacionalidad, los derechos de los pueblos ancestrales, etcétera, ¿no? Sí, es reciente esta liberación, podemos decir, del mundo indígena, que todavía está en proceso, porque todavía existe mucho racismo, todavía existe exclusión, ¿no? O sea, volviendo al tema del corpus, en sus inicios, realmente fue un trabajo en mancomunidad, digamos así. Uh-huh. Los unos se valían de los otros y viceversa. Exactamente. Cada uno tenía su espacio. Y ahí se produjo una fusión. De ahí nace la cultura popular. Por ejemplo, el centenario, que es una típica fiesta. Y entonces esto de las octavas y todo esto, pues era porque era una forma de alargar la fiesta, ¿no? O sea, una fiesta tiene... Todas las fiestas 7 días son, nada claro, más. es decir, la fiesta, para engrandecerla, no se celebra solo el día propio del curso, sino después hay una celebración que continúa. ¿Por qué? Porque el entusiasmo de la gente es tan grande que no se contentan con una fiesta. La algarabía no dura un día. Pero fíjate tú, la algarabía no dura un día, pero fíjate tú que eso es más indígena que español. Ya, eso ya es nuestro. Ya. Es nuestro. ¿Por qué? Porque las fiestas, yo he estado en España, es curioso que en España la fiesta del Corpus es un solo día. Es un solo día. La procesión del Corpus y finito. En algunos lugares, sobre todo al norte de España, hay una gran devoción al Santísimo Sacramento, que es... Después de ahí viene el famoso tema de las 40 horas aquí. El jubileo. Jubileo, fíjate que es una prolongación del corpus, más allá de los 7 días. El jubileo de las 40 horas. En el norte de España hay eso, pero no en el sur. En el sur no existe el jubileo de las 40 horas. Ni tampoco la celebración como tal. Ni la celebración de los 7 días, en ningún lado. Entonces eso es propio de nuestros indígenas. ¿Cuánto dura un matrimonio en las comunidades indígenas? Semana, creo. ¿Semana? ¿Cuánto dura una buena fiesta? Es que la fiesta es que todavía el mundo indígena está muy ligado a la sacralidad de la fiesta. La fiesta no es de eso, contratar pachanguita y aquí comemos y tal y cual, como es ahora una fiesta. Es intrascendente, ¿no es cierto? Claro. No, es un acto profundamente religioso, profundamente sagrado. ¿Por qué? Porque el corpus va a estar conectado con el Inti Raymi de la celebración correcta de esa fiesta, de que el pueblo agradezca suficientemente al Inti, a Dios, haga ofrendas, depende la producción del año siguiente, depende las bendiciones. Pero si eso lo siguen haciendo hoy día en el Inti Raymi. Hasta ahora, sí, así es. ¿Y cuántos días dura el Inti Raymi? Claro. Entonces, por favor, esclarezcame. Se llama centenario y dura 8 días. ¿Por qué? Porque se ha ido alargando. Fíjese, yo fui párroco de Gualaceo. Ya. Para que vea usted cómo esta cultura popular nuestra incluso obliga a los curas a hacer cosas que no estamos muy de acuerdo. ¿Cómo qué? Verá, la fiesta del patrón Santiago se celebra el 29 de julio. Ya. Un día de fiesta. Muy bien, ya. ¿Es la fiesta en la ciudad o en la Gualaceo? Fiesta en Gualaceo. Sí. Tremenda fiesta. Patrón. Ya.
Cuando yo llego, la fiesta del patrón se celebraba ya desde el 1 de julio y estaba celebrándose hasta el 8 de agosto. Más de un mes. Más de un mes. Casi 40 días. Casi 40 días. Y fíjese usted que incluso los devotos del patrón Santiago en el oriente, en Méndez, Ya. tuvieron que hacer un duplicado del patrón Santiago para enviarlo a Méndez para que hagan la fiesta Puede ser también celebrado allá. allá. Incluso esta especie de avatar del patrón Santiago se ha ido incluso en los últimos tiempos a Estados Unidos. Eso le iba a Yo preguntar. trataba de frenar eso. Ya. ¿Y qué hice? Era imposible. Entonces yo dije, a ver, señores, ¿qué vamos a hacer? A ver, no hay fiesta si no hay una preparación profunda, con celebración de la palabra de Dios, la Biblia en mano, para que sepamos quién fue el patrón Santiago. Ya. ¿Quién fue Santiago? ¿Qué hizo? ¿Y qué significa ser devotos de Santiago? Claro. Seguir su ejemplo. Bueno, logramos implantar la novena como preparación en todas las comunidades para la fiesta del patrón Santiago. Y luego, los únicos que no me aceptaron fueron los choferes. No logré que los choferes de Gualaceo hicieran la novena. Me dijeron, padre, ¿qué más quiere usted? Ya traemos las orquestas, pagamos las vísperas, hacemos la carrera de carros. ¿Qué más quiere usted? No joda. Entonces, fíjate tú que, sin embargo, el resto del pueblo pues tiene esta tendencia a alargar las fiestas, Sí. a prolongar la fiesta, ¿no? Porque todavía llevamos dentro esta idea de que a Dios le tenemos que conquistar para que nos bendiga, para que nos vaya bien. Ujú. Y entonces eso lo hacemos a través de la fiesta. Dicen que acá hay un pueblo, en Cañar, encima de Mazar, me acuerdo cómo se llama, ahí había un santuario dedicado al Guaira, donde venían todos los habitantes de Cañar a pedir al Guaira, que es el viento, Ya. que les traiga lluvias para el año siguiente, y le llevaban ofrendas y tal. Y hay lo mismo que en Girón, El Señor de Girón. Señor de los Milagros. Claro. Había otro Guaira, habían 2 Guairas a los que los cañaris iban a pedir la lluvia. Bueno, pues con el cristianismo, Girón se convirtió en el Señor de Girón y el Guaira de aquí de De arriba de Cañar Mazar. se convirtió en San Sebastián. Pero los indígenas que venían y le decían a San Sebastián, oye Sebastián, verás que este año te hemos traído ofrendas y tal y cual. Si no nos cumples el año que viene, te damos látigo. Ah, ya. Es que hay esta relación tan profunda. Tienes razón. Entonces, nosotros, claro, todas esas historias ya no entendemos la historia. Porque, por ejemplo, hemos convertido ahora el Corpus Christi y todas las fiestas religiosas son importantes en cuanto pueden ponerse en valor económico turístico. Sí, real. Entonces, fíjate tú que ya no interesa por qué. Lo interesante es, entonces, nos quedamos en la comida, nos quedamos en los dulces, en el castillo, la banda. ¿Y por qué se hace eso? Ni idea, no sabemos, ¿no? Por ejemplo, el castillo La Pólvora. A ver, todos estos castillos, fíjate tú que han sido tan importantísimos que cualquier fiesta hoy día que se merezca pone unos fuegos artificiales en Cuenca. Va a ser fiesta con castillo, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde vienen los castillos? ¡Puh! De la China. La China, inventora de la pólvora, Sí. trasladó la pólvora y los fuegos artificiales a Europa, y de Europa vino a nosotros. Claro. Entonces, claro, estas fiestas, la luz en la noche, la luz, tiene una importancia ritual muy importante, ¿no? Entonces, todas estas cosas que hacemos muchas veces vienen desde, bueno, la devoción al pan, al maíz,
al trigo, al arroz, son devociones del hombre de la edad de piedra. ¿Por qué? Porque comer siempre ha sido un acto sagrado. Ujú. Porque igual que un carrito, tú tienes que meter gasolina para vivir. Aceite, Tú cuidarle, no tienes la vida en ti mismo. Así es. ¿De dónde viene la vida? Del pan. ¿De dónde viene la vida? Del trigo. ¿De dónde viene la vida? Del arroz. ¿De dónde viene? Del maíz. Por eso fíjate que el Popol Vuh, que es una historia sagrada de cómo crea Quetzalcóatl el mundo, hace primero un hombre de barro. Viene el agua y deshace al hombre. Intenta de nuevo y crea un hombre de madera. Viene el fuego y quema al hombre de madera. Quetzalcóatl hace después un hombre de mazamorra de maíz. Viene el fuego, lo asa. Perdón, viene el agua, lo amasa, Ya. se convierte en la masa, viene el fuego y lo tuesta. Y ya tenemos pan, ya tenemos humitas. Tenemos Fíjate cómo en el mito de la creación está ligado a la creación fundamental del pan, de donde, es decir, la cultura andina vive del maíz, del choclo. Bueno, por eso, por ejemplo, en las fiestas del Corpus, en las parroquias rurales, donde ya no se cultiva tanto trigo, en el Corpus, ¿qué es lo que se presenta? La caña del maíz con los choclos. Entonces, esa es la ofrenda. ¿Por qué? Porque ese pan que está ahí, que es del cuerpo de Cristo, para el pueblo es el alimento diario, el mote. Nuestro mote. Nuestro mote. Ah. Yo digo, si Cristo se hubiera encarnado en la cultura andina, hubiera celebrado la misa con mote y chicha. No daba pan ni peces. Bueno, si hubiera estado en Esmeralda, sería con pez encocado. Sí. O sea, ¿por qué? Porque cada pueblo tiene Sí. una especie de alimento sagrado, básico. Si te vas al oriente, será la yuca, será la, ¿cómo se llama? La chonta. La chonta, la fiesta de la chonta. Te vas de donde los shuaras y tienes una fiesta de la chonta que es el mismo esquema de las fiestas cristianas, con una gran comida, una noche entera de pachanga, y una fiesta que dura varios días, donde se toma también el natem, se toma la ayahuasca de forma social, ¿no? O sea, aquellas bebidas que son sagradas, ¿no? Doctor, ¿por qué entonces, y digo, ¿por qué entonces? Supuestamente la fiesta del Corpus es netamente espiritual Así es. y como tal espiritual sagrada. Sí. ¿Por qué cuando va hacia afuera, tomemos la referencia, la catedral y afuera el parque, lo que pasa ahora? Vamos afuera está el castillo, está la banda, están los dulces, están las ventas, está la gente disfrutando de la fiesta del Corpus. ¿Por qué nos hacen ver que era pagano? Bueno, fíjate tú, ahí está el problema. El problema es que antes de la era moderna, todo era sagrado. O sea, todo era sagrado. Comer era sagrado, engendrar era sagrado, convivir era sagrado, el matrimonio era sagrado, todo era sagrado. ¿Qué pasó con la venida de la Revolución Francesa, que separó lo religioso de lo político y recluyó al templo lo sagrado y el resto lo desacralizó y lo convirtió en laico? Entonces, obviamente, antes, cuando salías del templo, no salías del lugar sagrado al lugar profano, ¿no? Uh-huh. También, fíjate tú, por ejemplo, vayamos, por ejemplo, al concepto de ciudad en Jerusalén. Ya. La ciudad entera es santa. El territorio es tierra santa. Uh-huh. El templo es el centro más sagrado, pero esa sacralidad
En cambio ahora, fíjate tú, dentro del templo no puedes decir malas palabras, pero afuera puedes sacarle la... No, cuidado con pegar al padrecito, se seca la mano, pero al sacristán le puedes patear en el trasero que no pasa nada. O sea, esta especie de divorcio, fíjate tú que en el fondo nos ha llevado a una cultura en la que respeta formalmente al cura, porque al cura no le pegues, pero vas diciendo, hijo de tal, ¿no es cierto? Y en cambio, al profano no le respetas. Es decir, puedes pegarle porque no es sagrado. En cambio, la doctrina judeocristiana es que todo ser humano es sagrado. De ahí provienen precisamente los famosos derechos humanos y la dignidad humana. De que todo ser humano es sagrado. Y esto es lo que nos falta a nosotros recuperar. No hay que recuperar tanto la sacralidad de los lugares, sino la sacralidad del ser humano. Entonces, tú no puedes tener una fe auténtica y servir a Dios y hacer la voluntad de Dios si no honras a Dios en tus hermanos, especialmente en los más pobres, especialmente en los más débiles. Entonces, fíjate tú que tenemos una enorme tarea, que no es solo tarea de curas, no es solo tarea de creyentes, es una tarea no solo de los, incluso de los incrédulos, porque si no recuperamos la dignidad del ser humano, entonces pasa lo que estamos viviendo en Ecuador, con esta violencia donde se matan personas, se muelen, se descuartizan seres humanos, se matan gentes los judíos en nombre de Dios, siguen matando gentes en Gaza. ¿Sabe? Y dos cristianos, supuestamente Zelensky y Putin, se están sacando la madre a bombazo limpio, ¿no? Claro. O sea, entonces es esa incoherencia, ¿no? Porque hemos olvidado lo fundamental. Está bien la fiesta, está bien el folclore, no hay fiesta sin eso. Exacto, sí, verdad. Pero no nos quedemos solo, comámonos el chocolate, no solo nos abrimos el papelito brillante del chocolate, botamos el chocolate y nos quedamos contemplando el papelito brillante. Que eso es lo que hacemos cuando no entendemos la esencia de la fiesta. Entonces, reconocer la presencia real de Jesús, no solo en el pan eucarístico, está presente en todos. Y está presente en el pobre, está presente en el prójimo, está presente. Ahí tienes que... Y compartir tu pan con ese prójimo es una Eucaristía. Es ser coherente con la fiesta del Corpus. Pero lastimosamente, y le digo lastimosamente y algo que quiero preguntarle, hoy día decimos vamos al Corpus y el Corpus es sinónimo de lo que incluso hoy día turísticamente se promociona, la fiesta más dulce del mundo. Ahí vamos en reverencia al dulce como tal. Pero yo le preguntaba el otro día a X persona, le decía, ¿sabía usted que todos los días del Corpus hay una celebración, hay una misa? Y no sabía. Sí, por supuesto. Pero además, si van a la misa, tampoco es que la entienden mucho, ¿no? O sea, piense usted que en las fiestas de Cuenca, con la fundación, todavía sigue utilizando como primer número del programa de las festividades de Cuenca el Te Deum, la misa de acción de gracias. Bueno, eso viene desde el principio de la humanidad. En las ciudades consagradas a una divinidad, todos los años, desde el rey, aunque los príncipes tenían la obligación de hacer esta celebración para pedir la bendición de los dioses sobre la ciudad, de la cual ellos gobernaban. Eso en el cristianismo se convirtió en el Te Deum, que es una misa de acción de gracias y de petición de bendiciones sobre, en este caso, la ciudad de Cuenca, y está presidida por el alcalde, gobernador, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor el gobernador está ahí, o el alcalde diciendo a qué hora se acaba esta pendejada, ¿no es cierto? O sea, ya no participan de manera... es un rito que ha quedado ahí, pero ya no es sentido por las autoridades. Yo me acuerdo cuando era niño, ¿por qué iba yo al Corpus? A ver, ¿por qué iba yo al Corpus? Porque
hacíamos las paiquitas, hacíamos los piropos de estos de papel y nos dábamos lija, pues, tirándoselos a las muchachas en las piernas. Esa era nuestra diversión del centenario. Yo nunca fui a la misa del centenario, te soy sincero, ni entendía por qué era todo aquello, ¿no? Si no hay una iniciación, una catequesis, una evangelización mucho más a fondo, que no solo es enseñar cositas de Dios, sino historia. Si no recuperamos la historia, fíjense que las cátedras de historia son importantísimas, porque quien olvida su historia no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Perdemos la identidad. Y entonces, al perder la identidad, lo que importa ya es cuánto cuesta la cultura que vendemos, los dulces del Corpus, cuánto nos ingresa, la comida. Bueno, pero aún eso te digo, no es condenable, porque siempre va a haber, yo digo, siempre en torno de las grandes aglomeraciones de gente, sea por religión o por cualquier cosa, ahí estarán los vendedores ambulantes. Es una oportunidad para ganarse la vida. Y no solo ellos, estarán los ladrones. O sea, fíjate tú que para todos ahí. Toda fiesta, toda congregación de gente, llama a todos. Unos están por fe, otros están por negocio y otros estarán para robar. Entonces, tú no puedes decir, no, es que las fiestas hay que suprimirlas porque hay ladrones. O no, porque eso es puro negocio. No. Todo eso es humano. Hasta los ladrones son humanos. ¿Verdad? Sí. Porque quizá la fiesta tendría que compartir con la gente que menos tiene y no de permitir que la gente tenga que robar para vivir. Porque si hay gente que tiene que robar para vivir. Pero usted acaba de decir algo muy real. Si no sabemos de dónde venimos, mucho menos vamos a saber a dónde vamos. No sabemos. Pero el fin espiritual, que es muy real, incluso la palabra espiritual me parece muy pequeño, al fin que tiene esta celebración del Corpus como tal, es reunirnos todos como hermanos alrededor del Santísimo Sacramento, convertido en pan y en vino. En vino. Pero eso lo estamos haciendo ahora. No hacemos, tenemos que recuperarlo. Y el sentido de ese pan y ese vino. ¿Qué significa ese pan y ese vino? Siempre significó un don de Dios. Pero el pueblo de Israel lo convirtió en una fiesta de liberación de la esclavitud. Comen pan y vino los judíos para acordarse de su liberación, porque eran esclavos. Y luego Jesús dijo, este es mi cuerpo y mi sangre que se entrega por ustedes. O sea, un hombre que amó de tal manera, con tanta coherencia, que se puso del lado de los más débiles, de los pobres, de los marginados, de los excluidos, de los pecadores, ¿no es cierto? Y que por ser fiel a su predicación, por mostrar ese Dios nuevo, no un Dios castigador, excluyente, condenatorio, sino un Dios de amor y misericordia, fue crucificado. Para nosotros, comer el pan y el vino significa compromiso. Yo estoy dispuesto también a vivir y a morir por los valores de la justicia, del amor, de la misericordia, del compartir, del perdón. Estoy dispuesto, si como el pan y el vino, estoy dispuesto a morir por eso. Porque son los valores por los que vale la pena vivir y vale la pena morir. Toda la vida la gente ha muerto por libertad, por justicia, también en la política, por equidad. Entonces son valores que valen la pena de vivir, no solo en lo político, también en lo espiritual, en lo comunitario, en lo religioso, ¿no? Pero si no catequizamos, y esto requiere paciencia, fíjese usted que, ¿cuánto llevamos ya? Ya estamos casi, ¿qué será? 40 minutos. 40 minutos, fíjese usted que hemos tenido una conversación tan rica, ¿no? Y no cabe duda que yo he tratado de responder a esas inquietudes y preguntas que tú me haces, porque tú estás haciendo una investigación con esto. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Estás como un niño preguntándote, Así es. ¿Y por qué?
¿Y por qué pasa eso? Porque eso es búsqueda de sabiduría. Y quien busca, halla. Y la sabiduría es hermosa, porque nos da entendimiento, nos hace comprender. No solo ir como borreguitos a dónde va la gente, por ahí va Vicente, ¿no? Entonces, este es el gran reto que tiene también el cristianismo y la Iglesia Católica, recuperar una catequesis histórica, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Si no hacemos eso, seguiremos, como se decía en Cuenca, y sigue la fiesta en Baños, porque resulta que Baños ha sido la parroquia más fiestera de Cuenca. La guadalupana acaba de pasar, claro. Entonces decían los mismos curas, decían, y sí, y sigue la fiesta Bueno, en también Baños. en San Joaquín pasamos hace 2 semanas, Claro. un mes entero de fiestas. Claro, sí, es que esa es la tendencia. Esa es la tendencia, porque además con la... Fíjate tú, para que veas. Y a mí en San Joaquín me costó casi 6 años introducir la Biblia. Porque los viejitos de San Joaquín están acostumbrados a venir a Santo Domingo, a San Alfonso, A la catedral, a la al catedral, cenáculo. y era su misita ya. Ya. En cambio, nosotros dijimos, no, vamos a catequizarnos con la Biblia. Ya. No, nosotros el rosarito, hacer pizarra a la Virgencita y tal y cual, ya. No querían saber más. Bueno, costó, pero al final lo logramos. ¿No? Lo mismo pasó en Gualaceo. Hoy día no hay fiesta religiosa en la que no se haga sin una novena preparatoria con la Biblia. Obviamente, no todos ni siquiera los priostes. Es que ahora tampoco se hacen los sacramentos sin un curso de preparación. Ujú. Pero muchos padres de familia dicen, tanta pendejada ahora. Hasta hay que ir ahí, estar sentado. La propia familia cristiana ya perdió el conocimiento de la historia. Entonces, llega el domingo y ¿qué pasa? La mamá dice, niños, apúrense al marido, vístete que vamos a ir a misa. Papá ya vestido con la camiseta del Deportivo Cuenca. El fútbol, claro. Chuta, el fútbol. El estadio. Y entonces se va a la misa obligado. El hijo se queda con él atrás viendo cómo bosteza el taita que mira la hora. La mamá sí está cantando allá afuera. Está en el coro, pero eso no transmite. El hijo... Al fin, ¿qué va a hacer al final? Entonces, Lo mismo si que va a la hace el universidad después, además, va a la universidad, será un buen ingeniero, amante del Deportivo Cuenca. Y cuando tengo un hijo, dirán, ¿será de hacer bautizar a mí? Ya no. Viene el abuelo, haz bautizar. Por consideración al abuelo, se le hace bautizar. O sea, vamos perdiendo. Dice el Evangelio, al que tiene poco, ese poco se le quitará. Y al que tiene mucho se le dará más. Es decir, esto funciona cuando tienes sabiduría. Cuando buscas sabiduría, siempre tendrás más sabiduría. Cuando tienes poca y no buscas, lo poco que tienes se te irá olvidando. Y al final serás una persona de la masa que hace las cosas y no sabe por qué. O no hace y tampoco sabe por qué. Entonces, hermano, mi llamada es a que precisamente por ese amor a lo que tenemos ahora, porque quiera que no, el Corpus y todas las demás fiestas de Cuenca es un valor cultural de la ciudad. Y muy alto. Y muy alto, que además mantiene a Cuenca como un centro de atracción, como un centro donde incluso económicamente nos beneficia eso. Pero vayamos al chungo. Vayamos al centro, al origen de todo esto, que nos puede dar mucho más que un 80% de reservas en los hoteles, o haber ganado, como dicen, este año aquí en Cuenca entró $2 millones, ¿no? Bueno, hay cosas que valen más que eso. Entonces, hay que volver a esas raíces, rebuscando la historia, pues te has encontrado con
con un man que te ha contado algunas cosas No. interesantes. Muy interesantes y muy reales. Y también, y tengo que, al menos soy el primero en aceptar, muy olvidadas. Hay que estimular a los niños, como niños, ¿no? Como niños, los niños siempre necesitan un estímulo, ver alguna cosa. La catequesis de los niños tampoco puede ser un discurso intelectual, histórico, como el que yo estoy haciendo, pero eso se dice en la casa. Oye, porque el niño se pregunta, oye, mami, ¿por qué hacemos esto? El principio de la humanidad está en la gratitud. Fíjate, volvemos a agradecer por la comida, agradecer por la creación, agradecer por todo lo que nos ha dado Dios, ¿no? Agradecer, agradecer, agradecer. Ahí inicia. Una persona que no es creyente, por lo menos debe ser agradecida. Si es creyente, entonces mejor todavía, porque puede cantar y alabar a Dios de gratitud. ¿Cuál es su mensaje final ahora para cerrar este hermoso capítulo que no quisiera, la verdad? Nos ha instruido mucho, nos aclaró el panorama totalmente y realmente entender que la fiesta que tenemos debe ser entregada de la manera como sea, pero ante todo con corazón. Bueno, todo eso se resume en el gran mandamiento de Jesús. Ámense, quiéranse, perdónense, vivan en comunidad. Nadie se salva solo. Cuiden la naturaleza, cuiden de los unos de los otros y celebren ese amor. Eso es todo. Si celebramos, pero sin amor, se vuelve una mentira además. Así que amémonos como Jesús dice, no de palabra, con obra, efectivamente, en la vida cotidiana. Estuvo con nosotros el doctor Fernando Vega. Un Dios le pague grandote, mi estimado doctor. A ustedes, ¿no? Y estoy a la orden. Cuando tú quieras, porque ya dice que, mi abuelo decía que cuanto más viejos, más cagados. Pero yo decía y yo digo, cuando más viejos, más sabios, cosas tenemos que contar. Más sabios. Y sí, estoy a la orden cuando tú quieras. Y contamos con su palabra y el compromiso ante nuestros redvidentes de que le vamos a tener con nosotros. Ha sido realmente un placer. Comenten, compartan, escríbanos y gracias por permitirnos estar hoy día hablando de un tema muy bonito. Y una persona que nos ha ilustrado por poco y nos dibujó. Doctor Fernando Vega, Dios le pague. A ustedes. Muchas gracias. Gracias hasta ahora.